Uno de los aspectos más importantes de la construcción es el trazo y nivelación correcto y minucioso, tanto de los ejes de la cimentación y sus anchos, como de los ejes principales del edificio, ya que de ello dependerá la exactitud en todo el desarrollo de la obra. El trazado es la operación que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la documentación técnica de la obra. El trazado consiste en trasladar la planta del proyecto arquitectónico al terreno. O sea, es volcar el plano en la escala real al terreno. Mayormente en una casa o en terrenos como en countries o loteos abiertos, lo más importante primero es delimitar lo que va a ser el terreno a partir de estacas, que lo ideal es que lo haga ese trabajo por ahí, o sea, que se pida lo que se llama el amojonamiento, un agrimensor, para tener las medidas reales del terreno, porque muchas veces hay diferencias cuando uno proyecta a lo que es en la realidad. Entonces, lo principal en el trazado, o sea, previamente a volcar el proyecto en el terreno, es delimitar el terreno y tener las medidas exactas. Digamos, en relación a eso, está también la nivelación, que se hace para conocer las diferencias de niveles en distintos puntos del terreno con respecto a un nivel de referencia que se toma como nivel 00, que normalmente en las casas se usa el cordón de la vereda. Entonces, eso posterior a lo que es el trazado del terreno y la nivelación, le va a seguir plantear el polígono de la construcción para determinar si necesitamos rellenar o excavar en el terreno. El trazado se da que se hace en base a un plano de replanteo, que eso forma parte de lo que es la documentación gráfica de un proyecto. Y en el replanteo lo que se hace, en el plano de replanteo, es ubicar todos los elementos, sobre todo primero las fundaciones, en base al trazado de un eje vertical y de un eje horizontal. Y se plantean las medidas en base a esos ejes. Esos ejes nos van a servir para trasladar en el terreno justamente ese plano y ubicar todos los elementos. Para un buen replanteo es importante desde el inicio tener un pleno conocimiento del proyecto. Una vez que tenemos el proyecto ya totalmente definido y la documentación gráfica que nos respalda, debemos concentrarnos concretamente en el plano de replanteo. Una vez que tenemos hecho el plano de replanteo, recién podemos pasar a plasmar todo ese plano en el terreno. El plano de replanteo principalmente consiste en el trazado de unos ejes de coordenadas que van a servir de guía para la colocación de cada uno de los elementos estructurales del edificio. Estos ejes que nos sirven de guía y que nos van a servir de guía durante toda la obra, es importante que se ubiquen en un lugar que esté fuera del ámbito en el que va a realizarse el edificio. ¿Por qué? Porque tienen que estar durante toda la obra en ese mismo lugar. Es probable que yo, una vez que termine de hacer el replanteo y empiece mi obra, después tenga que volver a ubicar ese eje de coordenadas para que me sirva de referencia para otros puntos. Entonces es fundamental que la estaca que nos marca el punto 00 y el eje de coordenadas
esté en un lugar que sea accesible durante todo el proceso de la obra. Una vez que tengo delimitados esos ejes de coordenadas, voy a poder utilizarlos de referencia para ir colocando cada uno de los elementos estructurales, tanto bases como columnas o cimientos. Las cotas siempre tienen que ser referenciadas al eje, no pueden ser acumulativas, porque en el caso de ser acumulativas yo puedo ir arrastrando errores que después nos van a perjudicar en el momento de colocar los elementos estructurales. En esta etapa les voy a contar un poquito cómo se está haciendo el trazado y la nivelación de este edificio en particular que tenemos con Guzmán y Guzmán. Lo primero que hemos recibido ha sido el plano, donde está el plano de agrimensura, donde nosotros vemos las dimensiones que tiene la obra civil que vamos a realizar. En función de eso empezamos a establecer niveles. En el caso del edificio la situación es muy diferente a la de un terreno natural, porque en el terreno generalmente podemos acotar sobre una superficie, digamos, bien visible los niveles. En el caso del edificio hay que considerar que nosotros tenemos subsuelos, si el edificio así lo manda, que en la gran mayoría lo hacen, entonces tenemos que ir controlando que esos niveles se cumplan hacia abajo y hacia arriba. Y ahí chocamos con lo que sería de empezar a nivelar todo el terreno y a dejarlo listo como para empezar a plantear la parte de cimentación. Este terreno ya está nivelado. Antes, cuando se termina la nivelación, se hace un hormigón de limpieza. En ese hormigón de limpieza, que son unos cuantos centímetros, 4 o 5 centímetros, es para que la gente trabaje sobre una superficie más uniforme y el terreno quede prácticamente nivelado. Después viene una nivelación mejor, que es cuando ya se hace el contrapiso y se coloca el piso y ahí queda perfectamente horizontal. El trazado se realiza mediante hilos y marcas, señalándole al terreno o área de trabajo el lugar que ocupará la construcción de acuerdo al proyecto o plano. Es decir, se delimita el terreno y se marcan sus ejes, considerando los puntos de referencia, ya sea muros existentes, linderos, terrenos vecinos, alineaciones del terreno. Lo que normalmente se hace, o sea, tradicionalmente acá en Tucumán, es una vez planteada el perímetro de lo que va a ser la construcción en el terreno, se arma lo que se llama un corral con maderas y a partir de eso se trazan los ejes principales y se tiran con tanzas, entonces queda como una cuadrícula que nos va a servir para ir ubicando los distintos elementos en el terreno. Posterior a plasmar de esa forma parcial la silueta del edificio, a partir de los distintos elementos como cintas métricas, caballetes y ese corral que se hace, se realiza el trazado. Con respecto al trazado, se utilizan métodos tradicionales fundamentalmente. Utilizan en la obra la conformación del triángulo rectángulo a partir del triángulo 3, 4, 5 que se utiliza en obra. Este es un método muy antiguo que viene desde los egipcios, donde se puede establecer un triángulo con un ángulo recto a partir del triángulo que tiene de lados 3, 4 y la hipotenusa tiene 5. Una vez que conforman ese triángulo, obtenemos el ángulo rectángulo. Y así se pueden trazar ejes paralelos y ejes perpendiculares en la obra. Con respecto, digamos, a lo que es el trazado del edificio se lo viene haciendo y se lo va corroborando nivel por nivel, por el tema de lo que le comentaba en cuanto
cómo ha variado la submuración. Lo ideal sería agarrar un edificio que esté completamente, digamos, alineado en sus partes con los vecinos, pero generalmente eso no sucede porque siempre tiene una mampostería que sale o tiene una viga del vecino que está sobresaliendo sobre nosotros que hay que resolver. Una vez que vamos subiendo, se vuelve a nivelar todo en la planta baja y ya el edificio sale arriba hasta el final, ya sale completamente nivelado. Lo que sí, dentro de esa nivelación, en cada uno de los pisos ya se va colocando, digamos, las medidas de cada habitación, de los baños, y es totalmente diferente a una casa, digamos, pero hay una parte muy importante en la parte de la nivelación, que es los conductos. Ahí tenemos conductos cloacales, conductos pluviales y a lo mejor los pasos de agua y gas. Y además tenemos incendio, algo que no tiene en la casa, que es un conducto general, que es la red de incendio. Entonces, esos conductos tienen que tener una salida. En una casa común no suele suceder, pero nosotros en esta etapa sí necesitamos pasarla ya antes, ya sea o por la estructura, o por la losa, o por vigas, que hay que contemplarla. Esos pases nosotros les llamamos interferencia. Cada una de esas interferencias son pluvial, agua, gas, como les dije, y también tenemos la de luz a veces. Entonces, eso tiene que estar correctamente planteado y nivelado con las pendientes que tienen que ir. En una casa normal, generalmente eso va bajo tierra, el pluvial va escondido. Acá no, acá se lo va a ver en el subsuelo. Hay veces que ustedes entran a un edificio y ven que por abajo están los conductos de agua, gas o luz, o bien el pluvial. Algunos lo suelen hacer un cajón y queda escondido en los edificios. Otras veces suele quedar a la vista porque no queda mal. Y además el hormigón de abajo suele quedar a la vista porque siempre es estacionamiento esa zona. Se la usa para guardar cosas o para hacer el estacionamiento. Hoy voy a hablar un poquito de la importancia que tiene el trazado limítrofe de un terreno y de un emprendimiento inmobiliario en base a un loteo que hemos realizado nosotros en Los Nogales, denominado el Canchón de Los Nogales. Como primera medida se contrata un profesional idóneo al tema del trazado y nivelación del terreno para el tema de los estudios de impacto ambiental y escurrimientos de agua, y es por esto que necesitamos un personal idóneo que usa todas las herramientas necesarias para estas cosas, niveles ópticos, estación total, teodolito, etc. El cual traza, digamos, y delimita el terreno donde se va a intervenir, y en este caso también hace un anteproyecto de la cantidad de lotes que puedan salir según las necesidades, planteos de cada municipio y según las normas de cada municipio. En este punto es muy importante, digamos, la traza sobre todo de los niveles, que se prepara un proyecto de impacto ambiental y escurrimientos de agua, el cual nos va a determinar a nosotros si tenemos que hacer un aporte de material al terreno, sacar material de un lado y ponerlo en otro, y sobre todo el trazado de una calle que nosotros tenemos en este caso, a dónde vamos a llevar y vamos a transportar las aguas pluviales. En el caso del Canchón, digamos, nosotros tenemos una calle central, 11 lotes de 1000 metros cuadrados, donde tuvimos que hacer un aporte para garantizarnos una altura mínima en los lotes con respecto al cordón cuneta que va a existir en el emprendimiento, y para poder transportar la agua a una cuneta de la calle principal, colectora de todas las aguas de la comuna de Los Nogales. Para esto, digamos, hemos tenido que usar más de 100 metros cúbicos de aporte de tierra, más la excavación de la caja de la calle, el perfilado de la calle, para poder realizar el emprendimiento. La nivelación consiste en los trabajos que se efectúan para conocer las diferencias de alturas de uno o varios puntos con respecto a uno conocido. De acuerdo a la envergadura de la obra o a los niveles de precisión que se necesiten plasmar, hay diferentes tipos de tecnologías. Hay diferentes aparatos como teodolitos, estaciones total, GPS, que por ahí tienen la capacidad de medir ángulos, niveles y distancias en un solo instrumento, a diferencia de lo que se hace tradicionalmente, que son los operarios en la obra,
midiendo ellos con cintas métricas o a partir, como hablábamos, del corral, de tomar las medidas, de hacerlo de forma manual. Eso por ahí no tiene la misma precisión que hacerlo con un aparato electrónico. Estos aparatos electrónicos que sirven para medir ángulos, distancias y niveles, que concentran todas esas funciones en un solo elemento, tienen el beneficio de que muchas veces eso almacena información y se puede descargar en CAD, que son elementos que usualmente los usan los agrimensores, que se utilizan por ahí en obras de mayor envergadura donde uno requiere de mayor precisión a la hora de hacer un trazado o una nivelación más precisa. Con respecto a los niveles, se utiliza fundamentalmente el método de la manguera. Ahí es un método muy tradicional que se utiliza la manguera con un líquido, o sea, con agua en su interior, donde se fija un punto y a través de vasos comunicantes se fija la diferencia de nivel que hay entre ese punto y otro punto en el terreno. Es fundamental que la manguera no tenga burbujas en su interior para realizar una medición más precisa. La organización de la seguridad en una obra en construcción dependerá del tamaño de la misma, del sistema de empleo y de la manera en que se organiza el proyecto. En la Cátedra de Economía y Organización de Obras en la Facultad de Arquitectura se enseña lo que es la seguridad integrada. La seguridad integrada se basa en que exista higiene y seguridad en todas las etapas del proyecto, tanto en la parte de diseño como en la parte de la construcción y del edificio ya en sí terminado. Es importante que desde la etapa inicial de la obra ya exista un plan de higiene y seguridad y se cumplan con todas las medidas de higiene y seguridad. En el caso del trazado y nivelación, los riesgos que hay en esta etapa de la obra son mínimos, pero hay que tener en cuenta que el personal que está en la obra tiene que tener todos los elementos de protección personal adecuados a la tarea que se está realizando. Principalmente tener los botines de seguridad, la ropa adecuada. En este caso también a veces hay que realizar movimientos de tierra, entonces es fundamental que tengan guantes, que tengan los elementos adecuados y fundamentalmente el casco. Hay riesgos de caída en el mismo nivel, riesgos de caída a distintos niveles en el caso de que exista en el terreno algún pozo o algo que ya se haya hecho. Y riesgos principalmente por los factores climáticos, porque toda esta etapa de la obra son trabajos a la intemperie. Entonces hay que resguardar a los empleados de los factores climáticos. La importancia de este estudio previo y el análisis de la traza y de las curvas de niveles está directamente relacionado a la economía o no de la obra, por el tema, digamos, del movimiento de máquinas, horas máquinas si llamamos, o aporte de materiales en esos momentos, digamos, para conseguir las pendientes necesarias. Entonces el estudio y el uso del profesional es fundamental para la economía de la obra y los posteriores no perjuicios que tengan, digamos, ese loteo en cuanto a escurrimientos de agua o futuras o aguas vecinas de escurrimiento. Entonces no solo se ve el emprendimiento en sí, sino lo que pasa en su entorno. Fundamentalmente en esta etapa donde se hace la nivelación y se deja todo horizontal, es muy importante que el hormigón de limpieza ya tenga casi el acabado final. No el final, pero sí el nivel que tendría que tener para que respete las alturas de cada una de las partes del edificio. Es fundamental mantener el orden y la limpieza desde el inicio de la obra. Es importante que las vías de circulación estén despejadas, los materiales acomodados en un lugar destinado exclusivamente para eso
y fundamentalmente esto va a hacer que la obra sea más eficiente y más segura. El tema de trazado y nivelación es una de las cosas de mayor importancia en lo que es el proceso de ejecución de la obra, ya que es la base y es donde debe haber mayor control por parte de los arquitectos, porque si no, los errores que se cometan ahí se van a trasladar a lo que es toda la obra, o si no va a ser muy costoso corregirlo. Es donde se sientan las bases de la casa y donde se fijan las medidas iniciales. Entonces, un error que pueda haber ahí se va a trasladar posteriormente a toda la obra. Por eso la mayor recomendación es estar presente en todo lo que es el replanteo y partir siempre de tener una buena documentación gráfica que nos sirva de base para el trabajo. Podemos concluir que el trazo y nivelación del terreno son indispensables para los trabajos preliminares. Serán los primeros pasos a vigilar para la correcta ejecución de la obra y deberán hacerse con gran precisión, pues cualquier error dentro de estos causaría la total o parcial falla del proyecto. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas con nuevas propuestas y expertas soluciones para diseñar. Pueden volver a vernos en cada una de las repeticiones que se emitirán por esta señal, o bien buscarnos en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube.